Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé que ilusionado en este mundo yo vivía, y el error de mi pecado con tu luz me hiciste ver. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Hoy por eso arrepentido ante ti pido perdón. Pon atento tus oídos y responde a mi oración. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Señor, tú me amas por mi nombre desde lejos, por mi nombre cada día tú me amas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Mañana vamos a ver la lección nuestra, la influencia del cristiano. Fíjese que este es un tema muy importante, porque entre el plan que tiene Dios está convencer al mundo a través de nuestras propias vidas, cambiadas por el poder del Evangelio, la transformación del cristiano. Por eso en Efesios capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo le dice a los hermanos: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. La bondad de Dios, el poder del Evangelio, ese poder transformador, se va a ver en la vida
de los hijos de Dios, de los miembros de la iglesia de Cristo, que tocados por el poder del Evangelio han transformado sus vidas y están viviendo en medio de un mundo pecador. No solo nuestra predicación, no solo nuestra palabra es la que tiene que llegar a los corazones, sino que también nuestra influencia, nuestro modo de vivir en medio de un mundo corrompido. Fíjese que la influencia que el cristiano ejercerá sobre el mundo es muy importante. Jesús, hablándole al grupo de discípulos, fíjese que él tenía estos 12 apóstoles, un puñado de hombres llenos de debilidades y defectos. Pero con ese grupo él quería llenar el mundo con la palabra de Dios. Entonces fueron muchos los consejos y las advertencias y la enseñanza que él dio a ellos. Una tarde reunida, él les dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Todos nosotros sabemos lo que la sal produce. Sabemos cuando una comida está bien sazonada o cuando le falta la sal, lo sabemos, ¿cierto? Sabemos y notamos la presencia de la sal en alguna cosa. Jesús está comparando a sus discípulos con esa buena influencia. También les dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Es imposible esconder esas ciudades que están sobre el monte. Usted apenas va por la carretera y va a divisar aquella gran ciudad que está sobre el monte. Ahí en Mateo 5, 13 y 14, Jesús está hablándole a sus discípulos de la influencia de ellos como hijos de Dios. Todos los hombres están bajo condenación a causa del pecado. Están en las tinieblas. Son prisioneros de Satanás. Pero Jesús viene a liberar, a salvar, a transformar. Y a ese grupo de personas que él había elegido y tomado como sus discípulos, él les da estas instrucciones que también son para nosotros, la iglesia del Señor. El Señor quiere impactar al mundo, a los perdidos, a través de su vida, de mi vida. Por eso esta lección es importante. En estos textos Jesús habla sobre la buena influencia que el mundo recibirá de la conducta de sus seguidores. Pablo, tomando esta misma idea, enseña a todo cristiano a ser imitadores de Dios como hijos amados. Dios quiere proyectarse, Dios quiere influir al mundo. Y para eso está usted y estoy yo. Para llenar al mundo, para influenciar en mis amigos, en mis compañeros de trabajo, en mi familia. ¿Qué dirá mi familia de mí? ¿Soy un buen ejemplo como cristiano? ¿Mi compañero de trabajo verá a Cristo en mí? ¿Estaré dándole alguna influencia cristiana? ¿Pensará él en la vida que llevo yo mirándola y queriendo ser como yo soy? Cuando se habla de la influencia cristiana, hablamos del poder de la conducta del Hijo de Dios para afectar la vida de aquellas personas que conviven con ellos, ya sea en la familia, en el vecindario, en el trabajo, en la ciudad. Fíjese que el proyecto que tiene Dios con la iglesia y con los cristianos, con la familia de Dios, con el Hijo de Dios, es que pueda de alguna manera reflejar el carácter de su Padre. Los discípulos de Cristo tenían influencia salvadora. Dios está visitando con salvación la vida de los perdidos cuando usted está en medio de ellos.
a través de su buen carácter, a través de su buena conducta. Usted puede tener una buena influencia, pero por descuido puede convertirse en una mala influencia. Empezó a hacer cosas o a decir cosas que no convienen a santos y se involucró en la vida perdida que lleva el mundo. Por eso ha perdido la influencia. La cosa triste es que no nos damos cuenta del poder de la influencia sobre la vida de otros. ¿Qué influencia puedo tener yo con mis amigos? Sería tremendamente impactante que las personas que se relacionen conmigo puedan conocer a Dios, puedan conocer un poco de la bondad, de la misericordia, del poder del Evangelio al observar mi vida. Pero a veces se pierde eso por descuido. Jesús habló de esta responsabilidad a sus discípulos cuando los tuvo sentados ese día enseñándoles y les dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Cuando se hace insípida la sal, cuando pierde su sabor, no sirve más para nada. ¿Qué hacían con la sal que perdía su sabor? La ponían en los caminos para que no se levantara polvo. Por eso dice, para ser hollada, echada fuera y hollada por los hombres. Para eso sirve una sal que perdió su sabor. La influencia. Y Jesús está hablando y tomando el ejemplo de la sal para hablar de nuestra influencia. La iglesia del Señor hoy, Dios quiere manifestar el poder efectivo del Evangelio en la vida de los miembros de la iglesia. Es lo que quiere Dios. Y yo debo entender eso. Fíjese, ¿por qué razón? Porque Él quiere que usted y yo seamos la sal de la tierra, no seamos personas que vengan a la reunión, pero que estas lecciones que presentamos no nos afecten en nada, sino que afecten nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar. Todas estas lecciones están ideadas y diseñadas con ese propósito. Hemos extraído de la palabra de Dios para hacer pensar a los hermanos que nos oyen y darles a entender qué quiere Dios de nosotros. ¿Por qué razón estamos en la iglesia? Fíjese que su influencia vivirá con usted aún más allá de la muerte. Fíjese el caso de Abel. Aunque Abel ha estado muerto cerca de 6.000 años, su influencia todavía vive por medio del registro que tiene la Biblia de su ofrenda fiel. Y dice Hebreos 11:4, y muerto aún habla por ella. Abel presentó mejor sacrificio que Caín, mejor ofrenda, porque actuó por fe, aunque su hermano le quitó la vida. Por causa de su fe, su ofrenda, su fidelidad, su reverencia hacia Dios y hacia lo sagrado, nos sigue hablando, porque aunque esté muerto, sigue siendo un ejemplo para nosotros. Apocalipsis 14:13 se nos dice que son bienaventurados los que mueren en el Señor, porque ellos van a descansar. Pero sus obras siguen con ellos. La muerte de los fieles cristianos dejan el ejemplo, la estela de su buen testimonio y su buen trabajo por el Señor. Las muchas almas convertidas, los muchos sermones que nos dejaron, las muchas lecciones de vida. Y por eso la Biblia nos habla de los que mueren en el Señor, porque uno muere, pero las obras que hizo, la buena influencia, continúa, sigue. Entonces, conociendo que nuestra influencia no termina cuando morimos, sino que continuará conduciendo a otros a que sigan nuestros pasos después que nos hayamos ido, esto hace nuestra responsabilidad aún más seria. Soy una buena influencia yo acá en la congregación, en el vecindario, en mi familia.
¿Soy una buena influencia? ¿Es usted una buena influencia? La pregunta, ¿cómo influenciamos a los demás? Fíjese que Pablo motivó a Timoteo diciéndole, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En eso Timoteo tenía que ser ejemplo. Y para nosotros también está este mismo consejo. Timoteo había sido dejado por Pablo en Éfeso. Él era joven. Pero Pablo le dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Pero él tenía que ser ejemplo para los creyentes en lo que vamos a ver. Considere cómo estos 6 puntos en esta amonestación puede ser aplicado a la idea de influencia cristiana. Los 6 puntos que dice Pablo. Seamos ejemplos en palabras. Seamos ejemplo en conducta. Seamos ejemplo en amor. Seamos ejemplo en espíritu. Y seamos ejemplo en fe. Y seamos ejemplo en pureza. Fíjense que nosotros podemos reflejar o ser ejemplo en estos 6 puntos para que las personas que se junten conmigo, que me vean a mí, que me oigan a mí, puedan recibir una buena influencia a través de mis palabras, de mi conducta, de mi amor, de mi espíritu, de mi fe y de mi pureza. No es una cosa muy lejos que nosotros no podamos alcanzar. Todos los días hablamos con la gente. Todos los días tenemos que conducirnos y mostrar carácter delante de otras personas. Todos los días podemos mostrar afecto, amor. Todos los días podemos mostrar un espíritu íntegro. Podemos proclamar nuestra fe sin hablarla, sino que viviéndola. Y podemos ser puros, claro que sí. Entonces, en palabras tenemos que ser ejemplo. Fíjese que nuestras palabras son un índice de nuestro carácter. Jesús nos dice ahí en Mateo 12, 33 al 35. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Estas son palabras del Señor. Entonces, si yo estoy acá en la iglesia preparándome para que cuando Cristo venga me vaya yo con Él porque soy hijo de Él y Él venga y me reclame como su hijo fiel que le servía aquí, mis palabras van a mostrar lo que yo llevo por dentro, lo que yo soy. Realmente las situaciones de la vida, alguien dijo, que van a demostrar qué tipo de personas somos. Cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, el momento difícil, cómo actuamos, dice cómo somos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Jesús hace esta pregunta, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Tiene que haber un corazón transformado. Y ese es el propósito del Evangelio, la transformación. Si nosotros somos transformados, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. A veces somos muy buenos para decir cosas, para juzgar, para condenar. Entonces, si tenemos un corazón bueno, de ese buen tesoro vamos a sacar. Y fíjese que no puede haber excusa para justificar el ser profano como una equivocación. Y dice, pero hermano, ay, perdón, que es que me equivoqué. No te puedes equivocar. En ese momento de tensión, lo que dijiste es lo que tú tienes en tu corazón. Es lo que puedes ofrecer en momentos difíciles. Por eso lo que está en el corazón es lo que va a salir por la boca. A veces somos ásperos en el trato con la gente que nos ama. No sabemos tratarnos. Y tenemos una lengua tan venenosa y filuda que hace daño al que nos oye. Pero el problema no está en la lengua, está en el corazón. Ese corazón es malo y hay que cambiarlo.
Por eso tenemos que ser ejemplo en palabras. No puede haber equivocación si primero no estuviera en el corazón o en la mente las cosas que decimos. Fíjese que esto en el trato, a veces con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, la manera de tratar, de decir, de hablar, que tenemos que ser ejemplo en palabras. Los cristianos deben ser puros en su lenguaje. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Fíjese que este es un mal de nuestro tiempo. Y todos de alguna manera nos encontramos a veces diciendo cosas que los que reciben lo que decimos no les lleva a pensar buenas cosas, sino que a pensar cosas malas. Por eso dice que vuestras palabras tienen para edificarnos. Por eso tenemos que cuidar nuestra forma de hablar. Y por eso el texto nos dice que las palabras corrompidas no pueden salir de su boca ni de mi boca. ¿Por qué razón? Porque yo me estoy preparando para ir con el Señor a vivir al cielo. Soy un futuro ciudadano del cielo. Y por eso yo estoy peleando, luchando, limpiando mi carácter, mi mente y mi corazón de esas cosas malas. Las conversaciones necias y los chistes groseros no convienen a santos. Se nos manda eso, dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Y hay cosas que no convienen a santos. Y ahí en los versículos de Efesios 5, 3 y 4, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Colosenses 4:6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. La Biblia, la versión de la Biblia al día dice, sean siempre amables e inteligentes al hablar. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que se les haga. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que entender eso. Si por esa razón venimos a reunirnos aquí y por esa razón estamos peleando. Para que transformarnos y llegar al cielo. Ahí Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mi Dios que escucha mis oraciones, mi Dios que oye mi clamor, también tiene acceso y puede oír lo malo de mi ser o de mi boca. Por eso debo tener cuidado. Se nos habla de conducta, que es manera de vida. No hay una parte de nuestra vida que ejerza una más grande influencia que nuestra conducta, nuestra forma de conducirnos. Eso va a mostrar delante de todos. Pablo nos exhorta solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Nosotros ya hemos recibido este llamamiento de Dios, ahora tenemos que responder. El que nos llamó es Dios, nosotros vamos a conducirnos como hijos de Dios. Entonces la conducta de vivir en mi casa, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mi familia, con todos, va a ser una buena conducta. Pero si yo soy conocido por una persona difícil, que me molesto por todo, que levanto un escándalo y que hasta el diablo mismo me escucha los gritos y las blasfemias que digo. Y digo, es que yo tengo carácter fuerte. No, usted tiene un carácter pecador. Usted no ha limpiado su corazón todavía. Lo que tenemos que hacer es limpiar nuestro corazón, cambiarlo. 2 Corintios 3:2, que nuestras vidas son conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Cómo quiero que mis hijos, que mi esposa, mis amigos, mis hermanos, mis vecinos, quieran servir al Dios que yo sirvo si yo soy una persona que no tengo una buena conducta? Fíjense que estamos siendo siempre observados constantemente, aun cuando estamos inconscientes de ello, estamos
formando impresiones sobre otros, o para bien o para mal. Que la gente pueda decir, no, este es un señor de buen trato, confiable, que cumple su palabra. Y es lo que Dios quiere de nosotros con respecto a la influencia. Fíjese que se nos manda a amar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también nos améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Nosotros tenemos que tener un carácter compasivo, misericordioso, lleno de amor, mostrado en la iglesia con los hermanos, con mi familia, con toda la gente. Nuestra amabilidad sea conocida por toda la gente. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, de esa forma nosotros influenciamos a la gente, a los hombres. Ellos van a darse cuenta y van a decir, estas personas son distintas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Fíjese que si el pueblo de Dios estuviera unido, amándose, como una gran familia, el mundo sería constreñido a caer en las filas de la armada del Señor y luchar contra el pecado. Pero a veces suele pasar que no es así. Siempre estamos mirando la falta del hermano. Y somos re buenos para eso. No para mirar el esfuerzo que hace el hermano, sino miramos más bien los errores que comete el hermano para juzgarlo. Y eso no está correcto. Tenemos que valorarnos unos a otros. Los hermanos que hacen los estudios, que trabajan con nosotros, queman horas de su tiempo para formar y hacer las lecciones. Y muchas veces los hermanos se van, no quieren oír. Y eso no es bueno. Y nosotros nos negamos a sí mismos, a nosotros mismos, toda esta enseñanza necesaria para nuestro carácter. Fíjese que necesitamos amarnos. Pero donde una iglesia está siendo rasgada en pedazos por el odio, el celo, la influencia de la iglesia en la comunidad es destruida. Si todos se dedican a mirar mis defectos, que yo tengo muchos, y no mirar el esfuerzo que hacemos por mantener, por pararnos aquí cada domingo y hacer un estudio y presentárselo a ustedes con mucho amor, influenciando en su carácter para que ustedes puedan prepararse para llegar al cielo. Y solo nos fijamos en los errores, nosotros no vamos a cumplir este deseo de Dios, que seamos ejemplo en amor. En espíritu. Debiéramos comprometernos con todo nuestro espíritu o alma en nuestro servicio al Señor. Lucas 10:27 nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que nadie valora un servicio a medias en cualquier campo y actividad de la vida. ¿Por qué esperamos que el Señor acepte una actitud no con un buen espíritu de servirle a Él? Él nos anima. Yo tengo que demostrar todo. Fíjese que el espíritu de servicio a Dios, ¿cómo lo mostramos? Llegando temprano aquí, a la hora, para saludar a los hermanos. Y oír las lecciones, cantar los himnos con mis hermanos. Fortalecerme. Si yo aquí me estoy preparando para ir al cielo. Fíjese que eso
Si yo llego atrasado al trabajo, tal vez la primera día el jefe me perdone. Digo, bueno, ya, está bien. Pero llegue atrasado toda la semana. O haga de mí un hábito de llegar atrasado. No va a resultar, en el trabajo no resulta, ni en el colegio resulta. ¿Cómo va a resultar aquí, en la casa de Dios? Donde usted viene a recibir instrucciones. Entonces, no es un buen espíritu. No estoy demostrando un buen espíritu de responsabilidad. Entonces, ¿cómo, si Margarita llega atrasada, cómo las niñas cuando sean grandes van a llegar a la hora si la mamá toda la vida llegó atrasada? No puede ser. ¿Se da cuenta? Nosotros enseñamos también por el ejemplo. El espíritu, un espíritu. Voy a adorar a mi Dios. El primer día de la semana es el día más especial para mí. Porque me voy a juntar con los santos para rendir un servicio a mi Dios. Y voy a estar aquí temprano, con la mejor ropa que tengo, con la mejor actitud, porque amo profundamente a Dios. Cuando el amor se pierde, nosotros no tenemos esos incentivos. Y ya pronto vamos a dejar de reunirnos porque ya se transformó esto de venir a la iglesia en una carga pesada. Pero es que el amor de Dios se perdió en mí. En fe, fidelidad, confiabilidad o lealtad. Aquí la palabra se refiere a servicio fiel a Dios. ¿Qué significa ser fiel a Dios? Significa estar lleno de fe. Nuestra fe es algo que puede ser visto por otros. Fíjese, hombres de fe, mujeres de fe. Santiago nos desafía. Muéstrame tu fe sin obras, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero en la práctica no lo amamos. Porque Jesús dijo, si me amas, guardad mi mandamiento. Y yo no guardo sus mandamientos. Entonces, eso que digo que amo a Dios es solo de palabra, porque Dios tiene mandamientos claros, los cuales yo no quiero cumplir. Fíjese que aquello que vale ante Dios es la fe que obra por amor, según Gálatas 5:6. Se nos llama a la pureza. Si alguien debiera ser puro, seguramente debería ser un cristiano, porque él ha sido lavado del pecado en la sangre del Cordero. Apocalipsis 1:5. Cristo es nuestro modelo en pureza de vida. Sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Fíjese que el cristiano tiene que ser puro, limpio, cumple sus compromisos y nosotros tenemos que hacerlo. Y es lo que quiere Dios de nosotros. Si permanecemos fieles siguiendo al Señor, podemos estar seguros de que nuestras vidas serán puras. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces es imposible que podamos tener comunión con Dios mientras andamos en tinieblas. No se puede. Si andamos en tinieblas, no podemos tener comunión con Dios ni ser hijos de Dios. Por eso se nos llama a ser puros. Y Pablo le decía a Timoteo que él debería de ser ejemplo en pureza. Ahora, ¿cómo es nuestra influencia? Mi influencia, la suya, ¿es buena o es mala? Nuestra influencia es para bien o para mal. Está conectada con nuestra actitud hacia la iglesia y hacia las actividades de la iglesia. ¿Qué es Dios para mí? ¿Qué es Cristo para mí? ¿Qué es el Evangelio para mí? ¿Qué es la iglesia para mí? Muchos miembros de la iglesia dicen al mundo que la iglesia no es tan importante, cuando otras cosas son más importantes que venir a reunirse y adorar al Salvador, a nuestro Dios. Fíjese que el Señor
puso la cena, el acto el memorial, diciendo que nosotros hiciéramos memoria de Él de esta manera. Hacer esto en memoria de mí. Entonces nosotros, la iglesia se junta con esos motivos para adorar a su Salvador. Además que Jesús promete estar presente en estas reuniones para recibir esa adoración suya. Si yo no vengo, yo le niego al Señor esa adoración que Él quiere que yo le dé. ¿Por qué? Porque Él es mi Salvador. Que Él dio por mí, dio su vida. Él dejó el lugar de la gloria que tenía con el Padre, se humanizó y vino y murió como un criminal en la cruz para darme salvación a mí. Sufrió lo terrible de la cruz, de la vergüenza más grande, porque me amó. Y cuando yo tengo que decidir si le adoro o no le adoro, yo dejo de venir. ¿Te das cuenta? Yo entiendo que hay circunstancias. Hay hermanos enfermos que están hospitalizados, que no pueden salir porque tienen situaciones graves. Yo no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de los hermanos que no vienen porque no quieren venir. Porque tienen frío, porque les dio flojera. ¿Se da cuenta? Y el problema es que cuando no venimos una vez, 2 veces, ya después cada vez se hace más difícil. Después ya no va a venir nunca más. Y vamos a abandonar la idea que tienen estos servicios, que es prepararnos para vivir con el Señor en el cielo. Y si yo no vengo y no me preparo, me pierdo. Pero a veces no quiero entender eso. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es mi influencia? Cuéntanos unos hermanos que hubo una nevazón tan grande en Estados Unidos que los ancianos llamaron a todos los miembros de la iglesia y dijeron, hermano, vamos a tener que suspender la reunión porque la nevada es tremenda. Y acordaron eso. Pero alguien les llamó a los hermanos que una pareja de ancianos estaban afuera del local esperando que abrieran. Y empezaron todos a llamarse. Y revocaron el anuncio anterior. Y todos vinieron a reunirse por la influencia de esos 2 viejitos, que ellos no estaban dispuestos, a pesar de que estaba nevando mucho, de dejar de adorar a su Señor. ¿Te das cuenta? La influencia. Sin palabra alguna, su ejemplo, su forma de conducirse. Nosotros, los hermanos más viejos, vamos a morir. Los que siguen tendrán la fuerza moral y espiritual para que los demás hermanos vean su influencia y quieran amar al Señor. Tenemos que luchar por eso, esforzarnos en eso. Dejamos de asistir a las clases bíblicas, abandonamos nuestra lectura de la Biblia y oraciones y estamos anunciando al mundo nuestra actitud hacia Dios y hacia la iglesia. Al dar a la iglesia las obras de nuestro tiempo y de nuestro talento, de nuestro interés y dinero, estamos influyendo en otros a permanecer en un estado perdido. No es importante. Es más importante el trabajo, esto o el otro. Estamos hablando de influenciar. ¿Cuál es su influencia? Recuerde que la influencia cristiana es comparada con la sal y la luz. Ambos, la sal y la luz, son fuerzas trabajadoras silenciosas. Aunque ellas no hacen ruido, ellas ejercen una influencia positiva o negativa. La sal es positiva, o esta da un gusto a todo lo que toca. La sal le da esa sazón, ese sabor. Es algo que no puede ser ignorado. Si la sal está presente, la vamos a reconocer. Si está ausente, la vamos a extrañar. Así es con el cristiano. Es una fuerza positiva en el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, le dijo Jesús a sus discípulos. Él quiere influenciar en esta ciudad, en su vecindario, en su colegio, en su trabajo, en todo. Y para eso lo tiene usted y me tiene a mí.
que estamos influenciando nosotros. Fíjese que la sal también es negativa. Es tan preventiva como preservativa. Previene o evita caer. Los cristianos son semejantes a eso. Ellos son llamados a ejercer una influencia moral y espiritual, una influencia penetrante y purificadora sobre otros. Es lo que quiere Dios de nosotros. La luz es positiva, es visible. Esta debe ser vista aunque siempre no sea bienvenida. El reino de Dios ocupa, el reino de Dios ocupa un lugar muy visible en el mundo. Se le llama en Isaías 2 y 3 el monte de la casa de Jehová. Iba a ser exaltado sobre los collados y correrían a él todas las naciones. Hablando de la iglesia. Verdaderamente el cristiano es semejante a una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Los que están en la oscuridad odian tener la luz de la palabra de Dios sobre ellos. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, encontramos en el versículo 19 y 20 de Juan, fíjese, Jesús diciéndonos, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. El hombre que está sumido en el pecado no quiere oír el mensaje que indica su estado perdido. No quieren oír el Evangelio. Dos textos finales. Fíjese en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice así: amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Fíjese que este texto es muy importante. Se nos manda a nosotros a abstenernos de los deseos carnales. Usted sabe que los deseos carnales batallan contra el alma, como si bien dice el texto. Entonces se nos manda a mantener buena nuestra manera de vivir entre los inconversos, que aquí se les llaman gentiles. La idea es aquí que nosotros, que a todos nos ha pasado más de alguna vez, que nos encontramos en medio de gente perversa, enemiga, porque nosotros somos hijos de Dios, redimidos con el poder de Dios del Evangelio, y vamos a trabajar en medio de gente que no conoce a Dios, que no teme a Dios. Y cuando ellos se dan cuenta que nosotros no participamos en su forma de vida, no nos reímos de sus chistes groseros, no estamos ni participamos en las cosas perversas que ellos hacen, roban, mienten, engañan. Nosotros no lo hacemos. Ellos van a empezar a mirarlos como malhechores, como personas malas, o como necios, o como tontos. Pero si todos roban, ¿por qué tú no robas? Como le decían a Rodrigo, miente y vas a ganar más. Pero yo soy cristiano y mi Dios me dice que no tengo que mentir. Entonces no vas a ganar nunca dinero. Así le dijeron. Pero no importa. Yo voy a honrar a mi Dios y ellos te van a mirar como raro. Al principio. Pero después se van a dar cuenta que usted es hijo de Dios. Y fíjese que este texto nos está diciendo algo muy importante. Este texto nos está diciendo que Dios está visitando con salvación a esos inconversos que son sus compañeros a través de usted. Es la presencia de Dios en medio de un grupo de personas perdidas, hundidas en el pecado,
Por eso dice, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Dios está visitando a ese grupo de personas, a esas amigas que Margarita lleva en su auto. Dios quiere salvarlas, pero está haciendo un esfuerzo al poner a Margarita ahí en medio de ellas para que les hable. Por eso dice, al considerar vuestras buenas obras, cuando se den cuenta, y yo he sabido de muchas personas que al darse cuenta que este no roba, que es honrado y que es una persona limpia, la gente se da cuenta y pregunta, ¿y tú? Y uno puede proclamar el Evangelio. Entonces, fíjese que en resumen, la influencia, Dios la necesita. Su influencia. Porque Él te está visitando con salvación a los perdidos a través de usted. En el juicio final, Dios le llamará y le dirá a la gente, yo te visité y te quise ayudar cuando tuve a mi hijo entre ustedes. Y Él dio el buen ejemplo. Y el otro texto es lo mismo, mire, lo que dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿y usted y yo? ¿Qué estoy haciendo en mi trabajo? En mi vecindario, en mi ciudad. ¿Por qué me conoce la gente? ¿Por el hombre grosero, egoísta, malhumorado? ¿O por la buena persona, amable? ¿O por el buen cristiano que soy? Dios quiere su influencia. Dios quiere mi influencia. Como conclusión, nuestro texto es un mandamiento positivo. ¿Es usted un sermón viviente de lo que Jesús dijo? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Yo no puedo esconder mi fe, tengo que vivirla. Mis amigos todos sabrán que yo amo a Dios, honro a Dios, sirvo a Dios. No porque tengo un letrero ni porque ande diciendo que yo soy cristiano. Se va a notar en la vida que yo llevo. José, cuando fue tentado por la esposa de su jefe y que le exigía que durmiera con ella, él le dijo yo, ¿cómo voy a hacer esto y pecar contra mi Dios? Y nosotros estamos dispuestos a eso, a mostrarle al mundo que nuestra fe es profunda. Entonces, iluminemos a nuestro alrededor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Dios nos ayude, hermanos, y bueno, podamos ser influenciados un poquito por esta lección. Acuérdese esta semana que Dios está visitando a los inconversos con usted, con su vida, con su testimonio, con su forma, a sus amigos. Den la luz, ilumine, muestre sus buenas obras y saque de su buen corazón las buenas cosas que hay. Muchas gracias, que el Señor le bendiga y gracias por su buena atención. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad me quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
buscando a sus pies compasión. Tierno Padre, en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo
infinito amor, pues basta para mí.